Muy buenos días, hermanos. Probablemente que estamos siendo muy bendecidos de parte del Señor. Creemos que de nada podemos quejarnos porque hemos sido bendecidos por el Señor, tanto como físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Porque el Señor nos ha provisto de lo necesario, especialmente para nuestra vida espiritual. Gracias a Él por estos momentos tan hermosos que estamos conviviendo, gracias a Él por este evento tan especial que se está llevando a cabo. Posiblemente también todos y todas a la expectativa de lo que será el desarrollo o la continuación del desarrollo de esta actividad en esta mañana. Posiblemente que muchos de nosotros ya hemos venido siguiendo la secuencia de estos estudios y por lo tanto ya tenemos la mayor orientación. Todo lleva como propósito de ser eficientes en la obra del Señor. Y creemos que esto está debidamente enseñado por la palabra del Señor. Entonces tenemos que recurrir a ella, a ese elemento básico como lo es la palabra del Señor. Bueno, el día de ayer escuchamos varias exposiciones y todo obedece a la excelencia de nuestro servicio, en donde en los diferentes lugares donde nosotros nos destacamos, donde el Señor nos ha puesto para el trabajo de su obra. La mañana de ayer, en lo que respecta en la exposición que le correspondió a su servidor, estábamos viendo el contenido bíblico de la invitación que tiene, como vimos, mucha relación con lo que es el arrepentimiento. Y recuerdo de haberme enfocado solamente en esa palabra, aunque hay mucho que ver en las Sagradas Escrituras, pero yo creo que esto ha sido como un reto para que nosotros nos enfoquemos más al estudio de la palabra del Señor, porque creemos que es la única fuente que nos moraliza espiritualmente, nos regenera nuestro vocabulario, nos hace desarrollar nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Al tener nosotros este libro de los libros, como lo es la Biblia. Bueno, el tiempo es tan breve, ¿verdad? Vamos a tratar de entrar de lleno a otra exposición, a otra entrega en esta mañana. Y se titula ¿Cómo preparar y presentar una invitación bíblica? Tomemos nota de esa palabra. Una presentación o invitación bíblica. Quiere decir que es la base fundamental entonces donde nosotros aprendemos cómo hacer una invitación. Tanto así como un auditorio como este, y a veces nos toca estar en un auditorio más grande, de unas 5,000, 6,000 personas, donde al abordar nosotros el púlpito, ya debiéramos de traer esa experiencia, prepararnos anticipadamente, por ejemplo, en un estudio como este,
que aquí pues tiene como finalidad prepararnos para el trabajo en la obra del Señor. Al concluir el discurso que nosotros demos en los diferentes lugares, en las diferentes ocasiones, debemos de llegar a una conclusión, porque la conclusión del sermón o del tema, como usted lo puede llamar, tiene mucho que ver también con la conversión de las personas. Porque al llegar a la conclusión del mensaje, el auditorio se queda pensando y muchas veces toma la decisión de creer en el Señor Jesucristo. De tal manera que para esto, como decía el día de ayer, necesitamos depender totalmente del Señor. Porque a veces nosotros pensamos y pensamos diferente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. El Señor es el que sabe, el Señor es el maestro por excelencia. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener, que es lo importante en nuestra vida, en nuestro carácter espiritual, es el amor a las almas. Creemos, hermanos, que ese elemento es el móvil de nuestro servicio, o es el que nos constriñe a hacer el trabajo en la obra del Señor. Veamos, por ejemplo, yo creo que esto es un texto adicional al estudio, pero que coincide al pensamiento. Leamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, tomemos este texto como una nota de introducción. Este texto para, como decía hermano Oscar, para abrir la puerta y mirar a lo que está adentro. Qué hermoso en realidad. Nos abre la idea, nos abre el deseo de seguir escuchando. Capítulo 12, dije, de la segunda carta a los Corintios, versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mire qué texto tan hermoso. De veras, qué texto tan hermoso. Y es una gran verdad que el móvil de nuestro servicio es el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las 3 preguntas que le hizo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. La evidencia del amor de Pedro hacia el Señor Jesucristo fue esto: pastorea mis ovejas. En otras palabras, si me amas, pastorea mis ovejas. Miren qué hermoso. Aquí el apóstol Pablo, fíjense hermanos, que yo personalmente me admiro cómo este hombre, siendo un hombre como nosotros,
con todas las debilidades de nosotros, llegó hasta ese nivel de vida. Si usted estudia, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, todos los 13 capítulos habla del ministerio. Y en una parte del ministerio del apóstol Pablo fue el sufrimiento, la crítica, el desprecio del mismo pueblo. Eso quiere decir que si el Señor nos ha tomado a nosotros para realizar un servicio, no es para obtener popularidad, no es para obtener fama, sino muchas veces para tener desprecio. Qué interesante. Y si tiene dudas, cuando llega en su casa, léase el capítulo 6 de este libro de 2 Corintios, donde está relatado todos los sufrimientos de un ministro que le hace ver a él mismo la calidad de hombre de Dios. Porque nuestro Dios quiere ver eso en nuestras vidas. Mire lo que dice aquí: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Fíjense que en el texto se ve dos gastos. Gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Son dos gastos. Así dice aquí la palabra, dice aquí gasto. Pero traducimos, hermanos, que no sea un gasto, sino que sea una inversión. Cuando nosotros hacemos un trabajo en la obra del Señor de todo corazón, estamos haciendo una inversión. Por ejemplo, los hermanos de la asamblea local, ellos decidieron llevar a efecto esta actividad. No están haciendo un gasto, están haciendo una inversión, porque el Señor les va a recompensar. Cuando el apóstol Pablo dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, ¿a cuál cosa cree usted que Pablo se estaba refiriendo cuando dice gastaré lo mío? El dinero. Pero esto iba a ser a beneficio de la obra del Señor, lo que nosotros aportamos para la obra del Señor. Ahora sigue diciendo: y aún yo mismo me gastaré del todo. Este es otro gasto, ya no es el dinero. ¿Cuál sería? El gasto, la deficiencia del cuerpo físico. ¿Ya se dieron ustedes cuenta, estimados hermanos predicadores? Tal vez hay hermanas predicadoras también. ¿Cuál es la parte de nuestro organismo que se deteriora en el estudio de la palabra del Señor? El cerebro. El cerebro. Cuando nosotros estudiamos diligentemente la palabra del Señor, nos gastamos, y a través, no es infundirles miedo, sino que a través del tiempo, hermanos, venimos padeciendo, quizá como su servidor ya, el sistema nervioso, la alta presión. Pero qué importante que el Señor en esa época nos ayuda. Y es cuando nosotros vemos la manifestación del Señor. Ahora, ¿a qué se debían esos gastos? Dice aquí: me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Allí está otro texto que veo que el tiempo es muy breve. Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 3, allí se ve el amor
del apóstol Pablo también, pero veamos aquí en Mateo capítulo 9, el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9 de Mateo, por favor, hermanos. Tenemos aquí el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 35. Dice así, versículo 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Allí está. La compasión del Señor. Eso es el móvil de nuestro servicio. Eso es el que nos constriñe. Y entonces debemos de orar al Señor, de pedir al Señor para que Él implante también en nuestros corazones ese amor hacia las almas. Y si nosotros llegamos a tener ese amor hacia las almas, estamos juntamente con el Señor teniendo ese amor hacia las almas. Es necesario también la oración constante. Si nosotros vemos allí en el libro de los Hechos el ejercicio de la iglesia en Jerusalén, uno de los grandes ejercicios era la oración constante y el resultado era las almas convertidas al Señor. Algunas veces en nuestras congregaciones llegan amigos. Yo creo que muchos hemos experimentado eso. Llegan amigos con el deseo de escuchar la palabra del Señor, y en muchas congregaciones, me refiero a las de nosotros, donde nos congregamos, hacemos caso omiso de aquel que vino de aquella que vino, y ni siquiera le vamos a saludar, ni siquiera le damos la bienvenida. Y sin embargo, el Señor es el que ha traído a esa persona. Debemos de orar por ellos para que algún día, no muy tarde, el Señor toca sus corazones. Muy bien, yo espero ser comprendido en este espacio en que me voy a ocupar. Ahora, llega ese momento tan hermoso de la transición. Y esto se efectúa en la persona que está oyendo la palabra del Señor. Se efectúa por el impacto de la palabra del Señor. Y dice, vamos a tomar unos ejemplos. Ayer, pero yo creo que no está de más repetirlo, porque está aquí dentro de este esquema. Y nos gusta leer, repetir la palabra del Señor. Se cuenta de un predicador que estaba evangelizando a una persona, y le estuvo hablando a esa persona y solo mencionaba: la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. El resultado fue de que esa persona creyó en el Señor, porque la palabra del Señor estaba haciendo impacto en ese corazón. En el libro de Lucas, por favor, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 3, encontramos 3 preguntas. Fíjense que encontramos 3 preguntas nacidas de lo profundo del corazón. Y vemos aquí en este capítulo 3, yo espero de que esté tomando nota. Estamos
llegando aquí ahora a lo que es la transición. Yo creo que antes de entrar en esto, entrar de lleno, yo quiero tomar un espacito para definir esa palabra, transición. Tengo por allí un ejemplo del libro de los Hechos, por ejemplo. El libro de los Hechos en parte es un libro de transición, porque habla del judaísmo, de la transición del judaísmo al cristianismo, de la ley a la gracia. Entonces, transición es pasar de un ambiente a otro, es pasar en este caso, de un estado espiritual a otro. Eso es la transición. Y cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, se efectúa en él la transición, porque deja la vida vieja y empieza una vida nueva. Dije el libro de Lucas, capítulo 3. Fíjese bien. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 14 para ver aquí las tres preguntas. Dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí está la pregunta. Y fíjese que la respuesta de cada pregunta, ¿qué haremos?, está la solución. El hecho de que ¿qué tenían que hacer estas personas? Dice así: y respondiendo les dijo, y esto era Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea que cada pregunta se ve aquí la respuesta. La respuesta definitiva. Creemos que si cuando nosotros expresamos una palabra, hermanos, a un auditorio, a veces sucede de que hay personas que al terminar el sermón, al terminar el mensaje, yo he visto algunas experiencias de hombres que vienen a preguntar, ¿qué quiso usted decir al decir lo que dijo? Y nos quedamos, como se dice, en la luna. No sabemos qué responder. Solo dijimos palabras muy técnicas que ni nosotros entendemos. Como oímos ayer el caso de tratar con los niños. Ni nosotros entendemos. No, tenemos que saber la respuesta. Hace años un señor me preguntaba y me dice, ¿sabe usted quién fue el rey que ordenó el regreso de los israelitas de Babilonia a Jerusalén? Imagínese, ese hombre sabía o sabe. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y seguros de lo que vamos a decir. Al hacer, por ejemplo, aquí estoy en el tema o en el título de una invitación bíblica. Pero he llegado aquí en esta parte de lo que es la transición. Y dice aquí, cuando estos hicieron esa pregunta nacida del corazón. Aquí vamos a ver otra pregunta. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2. Dice así el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí está otra pregunta. Dice la Biblia que ese auditorio, aunque era en todo, su mayoría eran judíos. Ellos estaban tan asesorados de la palabra de Dios
Ellos eran estudiosos, pero en esa mañana, porque era una mañana de un día domingo, era las 9 de la mañana según la Biblia, era la hora tercera. ¿Por qué les digo que era el día domingo? Porque era el día de Pentecostés, era el día domingo. La fiesta de las semanas, dice en el Antiguo Testamento. Y Pentecostés es una palabra griega que sencillamente quiere decir 50 días. Entonces la iglesia no se puede llamar Pentecostés, o si digamos Pentecostés es 50 días. Yo persevero en una iglesia que se llama 50 días. No, hermanos, la iglesia no tiene nombre. Entonces en esa mañana, estas personas que la Biblia dice como 3,000 personas se compungieron de corazón. El mensaje tocó la emoción de ellos, tocó el intelecto de ellos, tocó la voluntad de ellos, y en respuesta de eso era la entrega total. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y vemos que lo hicieron, como 3,000 personas, y actuaron. O sea que se vio el fruto de la predicación de la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos una invitación, debemos de redarguir a la persona con la misma palabra del Señor. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 42, dice así. Leamos desde el 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Eso sería parte de nuestra invitación. Fíjese, ¿qué pensáis del Cristo? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta palabra del Señor, cuando esos fariseos le respondieron al Señor y le dijeron: de David. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. ¿Sabe usted por qué en la Biblia muchas veces se encuentra la expresión hijo de David? ¿Pero por qué? A veces hay expresiones en la Biblia que se encuentra también, por ejemplo, Apocalipsis 22, 17, la raíz de David y el linaje de David. Que quede claro, cuando la Biblia dice hijo de David, no se está refiriendo a una persona, a una tercera persona por allí, sino se está refiriendo a la descendencia de David. La descendencia humana del Señor Jesucristo de David. Digo la descendencia humana, la descendencia divina, el Hijo de Dios. Porque el Señor es 100% humano y 100% divino. Probablemente que los fariseos eran tan estudiosos de la palabra del Señor, ellos no ignoraban eso. Pero la pregunta es, la invitación es: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué idea tiene usted del Señor Jesucristo? Puede ser que hay hermanos que creen que todavía que el Señor Jesucristo comenzó a existir en el pesebre allá en Belén, que allí comenzó el Señor a existir. No, el Señor es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Y si un incrédulo, una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no sabe eso, nosotros tenemos que explicarlo. Entonces, como decía, el predicador debe estar totalmente enterado, empapado de la palabra del Señor. Y como dice el capítulo 3,
versículo 15 de la primera carta del apóstol Pedro, que debemos estar preparados para dar respuesta a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar dispuestos. Otra pregunta. El primer libro de los Reyes, por favor, hermanos. Primer libro de los Reyes. No es Primera de Reyes, sino es el primer libro de los Reyes. En el capítulo 18, del primer libro de los Reyes, versículo 21, que dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí está la pregunta. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo cierto es que este hombre le hizo la pregunta a esas personas, que estaban claudicando entre dos pensamientos, pero definitivamente ellos tenían que seguir al Señor. Muy bien. Pasamos al punto, yo creo que es el punto final, porque tengo que leer algunas citas aquí. Ahora, el uso correcto de la persuasión. Otra palabra que yo quiero definir. Y esa palabra persuasión se encuentra muchas veces en la Biblia, lo vamos a ver. Ahora, ¿qué quiere decir persuasión? Es tan sencillo. Quiere decir convencer. Persuasión es convencer. Y vamos a verlo. Por ejemplo, el libro de los Hechos tiene muchos ejemplos de esto. Hablando en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Leamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 17. Tenemos aquí ejemplos de persuasión. Capítulo 17 y el versículo 4. Dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El apóstol Pablo les había declarado la palabra del Señor. Leamos por ejemplo el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es el mensaje. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo expuso. Allí en las lecturas de la palabra del Señor, cuando los hermanos estaban leyendo la palabra del Señor, un hermano que leyó, y a mí me agrada tanto ese versículo, Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando se expone la palabra del Señor detalladamente, hace entender, alumbra, dice, ilumina el entendimiento de la persona. La exposición de tus palabras alumbra. El versículo 105 del mismo Salmo número 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra del Señor el que despierta convicción de pecado en el corazón de las personas. Capítulo 18 de este mismo libro. Dice el capítulo 18, leamos desde el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer,
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Verdad que aquí se encuentra esta palabra persuadir? Que quiere decir convencer. Él entraba allí en las sinagogas porque allí se reunían los judíos. Óigase bien, los judíos en las sinagogas. Y el apóstol Pablo aprovechaba esas oportunidades y aquí dice que entró a discutir. Pero allí hubo buenos resultados también de la predicación de la palabra del Señor. Entonces esto es el efecto de la persuasión, la conversión de las personas a nuestro Señor Jesucristo. Leamos el capítulo 19. Capítulo 19 del mismo libro de los Hechos. Y leamos el versículo 8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Una vez más esta palabra persuadir. A través de la exposición de la palabra del Señor, Pablo les persuadía y el resultado era de que ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando él entraba en esa sinagoga, les hablaba acerca del reino de Dios y tenía buen resultado la predicación del Evangelio. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque a pesar de las grandes persecuciones, a pesar de las circunstancias, dice que Pablo predicaba con denuedo. Otra palabra también, que ustedes la habrán descubierto. Denuedo quiere decir con confianza, con seguridad. Y como decía, a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones, pero Pablo predicaba con denuedo en aquel auditorio que conocía mucho de la Biblia, pero no habían recibido al Señor como su Salvador personal. Luego pasamos de aquí al versículo 26 de este mismo capítulo. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, versículo 8 estaba en Éfeso, ahora aquí está en otro lugar. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahí está la persecución contra el apóstol Pablo, pero él, a través de la palabra del Señor, había persuadido a esa gente. ¿Qué resultados, verdad? Después, como escuchábamos ayer en la segunda presentación en la tarde, acerca de la enumeración. El libro de los Hechos solamente, si no me equivoco, deja el conteo desde el capítulo 4, cuando ya eran 5,000 personas. Iban creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 6 de este libro, allí surgió un problema, porque ya era grande la multitud de hijos de Dios. Y hubo necesidad de resolver ese problema a través del servicio de los hermanos. De tal manera que el Evangelio sigue, la predicación del Evangelio sigue, pero nos damos cuenta que esos hombres,
Esos hombres de Dios que hablaron del Evangelio en el año 100 de nuestra era, los primitivos cristianos, eran hombres preparados, porque la mayoría de ellos habían estado con el maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo, cuando estos hermanos, yo me admiro de eso, hermanos, cuando estos hermanos predicaban la palabra del Señor, no tenían un Nuevo Testamento resumido, sino ellos casi siempre memorizaban aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y transmitían ese mensaje. Qué importante. Nosotros en el tiempo actual usamos de mucha facilidad. Tenemos la Biblia ya resumida, los 66 libros. Tenemos algunas ayudas, comenzando con la ayuda principal de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, la persuasión. Vamos al capítulo 28 de este mismo libro. Capítulo 28, y leamos lo que dice el versículo 23 y 24, que dice así: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana. Imagínense, desde la mañana, dice, hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Usaba aquí el apóstol Pablo 2 volúmenes. La ley de Moisés, que contiene 5 libros, del Génesis hasta Deuteronomio, que en el griego quiere decir también Pentateuco, que sencillamente quiere decir 5 libros. Usaba esos 5 libros. Usaba otro rollo que contenía los profetas, porque allí estaba mencionado acerca de la obra del Señor Jesucristo. Y él estaba en una posada, dice la Biblia. Ya cuando llegamos al versículo 30, leamos, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué maravilla! A pesar de estar encadenado, cuando llegaban a visitarle, inmediatamente él aprovechaba esa oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo. Pero tenemos todavía aquí el versículo 24. Y algunos asentían a lo que Pablo decía, pero otros no creían. Siempre es así. Pero siempre el Evangelio llevaba fruto al ver la persuasión de esa gente. Posiblemente que había despertado en el corazón de ellos también fe, una convicción de pecado. Ellos habían tenido fe y se habían arrepentido y por lo tanto habían creído en el Señor Jesucristo. Si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos, que ha sido llamado el capítulo de la fe, miren, hermanos, maravilloso de veras cómo esos hombres sobresalieron por tener fe. Pero fíjese que el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, dice que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, o hasta esas alturas de nuestra fecha, procuremos persuadir. No recuerdo quién de los hermanos expositores ayer decía que tratemos de tener conversos genuinos, sí, que hayan recibido al Señor de todo corazón. Muy bien, hermanos, yo creo que estamos llegando a la recta final de esta actividad. Yo siento
yo siento que hayamos aprendido mucho. Yo siento que nos vamos a llevar nuevas ideas. Yo siento que vamos a corregir muchos errores por la misma palabra de Dios. Gracias al Señor, que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su santa palabra.